Vamos con este último ejercicio, el ejercicio número 2 de la opción B de este examen de la selectividad del curso 14-15, hace 10 años. Y aquí tenemos un ejercicio, bueno, pues de perspectiva caballera. Durante mucho tiempo, bueno, en un principio, si nos vamos al xenozoico, podíamos encontrarnos tanto perspectiva asonométrica, trimétrica, dimétrica o isométrica, o los sistemas oblicuos, la perspectiva caballera y la perspectiva militar. Con el paso del tiempo, primero desaparecieron el dimétrico, el trimétrico, luego desapareció la perspectiva militar y por último desaparece la caballera y nos queda nada más que con el sistema axonométrico. Bueno, pues en los últimos exámenes ha vuelto la perspectiva caballera, así que este nos viene bien. Lo que sí es que ha vuelto perspectiva caballera, pero en esa vuelta han cambiado el nombre de los ejes, porque el nombre que tradicionalmente tenía en geometría, en dibujo técnico, los ejes Z, X, Y, donde el eje Y el que llevaría el coeficiente de deformación de la perspectiva caballera, pues han intercambiado los nombres, el X por el Y, pues para parecerse a los ejes que hay en matemáticas. No sé cuál de los dos es más propietario de los ejes, si es más propietario el dibujo técnico o las matemáticas, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Las cosas son como son y ya está. Estoy un poco despistado porque me acaba de aparecer por aquí una diminuta pieza de una de mis maquetas, el pasador de una cadena de repuesto de un Panther. Bueno, prácticamente ni se ve, ¿verdad? Pues eso es lo que tiene el tema. Voy a guardarlo aquí y ahora después, cuando termine de grabar este vídeo, pues lo devolveré a su sitio. La madre que me parió, es lo que tiene estas aficiones. Pues lo dicho, vamos con esta perspectiva caballera. Atentos que si estáis en bachillerato, segundo bachillerato, y tenéis que hacer la EBAU, vuelve la perspectiva caballera, y además en el nuevo formato de examen no se puede eludir ningún tema. Nos dan el alzado y la planta de una pieza a escala 3/4. Bueno, lo de según el método de representación del primer diedro de proyección es este iconito que tenéis aquí de un tronco de cono, es lo de siempre. Estamos hablando del sistema europeo y hay que dibujar la perspectiva caballera a escala 2/3, según los ejes dados, y con el coeficiente de reducción de 3/4. Vamos a ver, coeficiente de reducción de 3/4, estaría mal dicho, porque en este caso estaríamos ante un coeficiente de deformación, pero bueno, se suele decir así, porque en el caso de la perspectiva caballera yo no tengo una reducción fruto de la proyección, sí, de la proyección, pero sí en este caso de la dirección de la proyección. Es una cosa un poquito, tendríamos que estudiar el tema en profundidad para explicaros a qué se debe eso, pero bueno, ya suele encontrarse mucho lo del coeficiente de reducción, que en este caso solamente sería aplicable al eje Y, pero la palabra correcta sería coeficiente de deformación, porque lo mismo, incluso el coeficiente podría ser un coeficiente que aumentase las medidas, lo que pasa es que la imagen que íbamos a producir no sería realista. También comentaros que una de las cosas buenas que tiene este sistema es que las circunferencias, que en cualquier sistema asonométrico habría que representarlas como elipses, aquí, si están en el plano ZX o en cualquier plano paralelo, se pueden hacer con el compás, que esa es la gran ventaja que tiene este sistema. Voy a hacer una cosa, como dice en otros vídeos, he aplicado diferentes métodos para quitar escalas y para aplicar coeficientes, pero como resulta que nos permiten usar una calculadora de este tipo, pues es lo que voy a usar. De hecho, lo tenéis en las instrucciones del examen, que se puede utilizar una calculadora. De hecho, las coordinaciones de selectividad nos dicen, sí, decirle a los chavales que es válido emplear la calculadora para las escalas. Pues perfecto. Hombre, lo suyo sería emplear un método tipo Tales, por ejemplo, ¿no? 3/4, pues esto está a 3/4, por lo tanto habrá que multiplicar por 4/3, o sea 1,33, para obtener la medida real. Y
Luego habrá que dividir esto porque hay que hacer una escala de 2/3 de ampliación, por lo tanto esto hay que multiplicar por 1,5. Vale, pues entonces tenemos que lo que está en el plano ZX hay que multiplicarlo por 2. Además es lo lógico porque fijaros cómo sale 1,99999, claro, por 2. Tienes toda la lógica, porque si tú algo lo tienes a 3/4 y tienes que hacerlo a 3/2, lo que tienes que hacerlo es el doble de grande. Vale, perfecto, pues eso me viene de perlas. Así que voy a coger estas medidas y las voy poniendo sobre el eje X. La primera medida que voy a poner va a ser la del centro del círculo, 1 y 2, aquí estará el centro del círculo, y 1 y 2, ahí tendremos el centro del círculo. Y luego en longitud tenemos esta medida, estaría aquí, y esta otra medida que llegaría hasta aquí, a lo justo. Pues casi que se va, bueno, a lo mejor no, casi. Vamos a ver si va a interferir con el iconito esto del... Eso, que interfiriese con eso podría ser una como dicen ahora, una red flag, una alerta, un aviso de que algo está mal. Vamos a situarnos el centro. Vale, ese sería el centro. Y no he tomado las medidas del arco de esto otro. Vale, voy a comenzar haciendo el círculo. De momento, sin apretar demasiado el compás, le he cambiado la mina, le he puesto una mina 2B para poder tener un poquito más de fuerza en el trazado y que se ve más claramente. Vamos a poner el alto este. Bueno, mejor que eso. Voy a coger esta medida y la voy a poner para abajo y para arriba. Ya veis lo que os he comentado antes, la utilidad que tiene la perspectiva caballera, que nos permite hacer los círculos con el compás. Cosas que, por ejemplo, en una perspectiva isométrica o dimétrica o trimétrica, pues no se puede. Es verdad que existió durante un tiempo una cosa que se llamaba el dibujo isométrico y te decían que podías hacer sin coeficiente de reducción y también te permitían utilizar el óvalo isométrico, pero eso ya desapareció hace muchos años. Bueno, ya tenemos el alzado aquí colocado y ahora lo que nos falta es traer la figura para adelante. Nos dice que esto está a una escala de 3/4 y tenemos que dibujarlo con un coeficiente de 3/4. ¿Qué significa eso? Pues que únicamente tendremos que darle la escala de ampliación, ese 3/2, por lo tanto multiplicar por 1,5. Así que donde tenemos la regla, esto que mide aquí 1,5, $2,25.
¿Estos son 45 grados? Me pregunto. Porque si son 45 grados, además me va a venir muy bien. Parece que sí, sí. Sí, son 45 grados. Vale, pues entonces uso esto, esto y esto. Y luego esto y esto otro. Y ahora para arriba. Esto aquí. Y para arriba. Este aquí. Y luego por aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto la pinta de ser oculto. Esto aquí. Y por aquí también esta medida, esta otra, que en alto se van a corresponder con estas dos, que luego las llevamos para acá. Ya se nos ha movido esto, demasiado había durado. Cada vez que se nos mueva la regla tenemos que tener la paciencia de buscar otra vez la composición. Bueno, pues ya vamos teniendo muchos puntos y podemos ir identificándolo. Por ejemplo, estos dos, este otro, por supuesto este, que va a llegar hasta aquí, este, y este otro, que no me equivoque, que llega hasta aquí. Y ahora vamos con la circunferencia, que va a estar en primer plano. He llevado el centro de la circunferencia. Aquí está. El centro de circunferencia está ahí. Bien, pues vamos a trazar ya esa circunferencia que está en primer plano, y yo creo que casi que me voy a atrever a dejar ya el trazado con las aristas vistas. Ahí está. Correcto. No me gusta que haya un fallo. Bueno, ya veremos eso más adelante. Ahora, en cuanto a la zona de atrás, esto vendría por aquí así, esto vendría aquí así, esto vendría por aquí así, esta se llegaría hasta aquí, esto no está paralelo. ¿Qué se debe eso? Ah, amigo, este es aquí. Vale, correcto, ahora ya sí. Ahora ya sí. Este vendría aquí así, ahora sí. Vamos a comprobar que las direcciones estén bien. Esto estaría bien. Esto también. Esto también
estaría bien, pero algo ha pasado ahí. Algo me ha pasado aquí. Estos dos puntos no me gustan como están. ¿A qué se debe? Voy a hacer una comprobación. Ya os he dicho muchas veces que es muy importante, no es tan importante equivocarse, que equivocarse, no podemos equivocar sin ningún problema, como no ser capaces de discernir el error y corregirlo. Sí, el centro está bien situado. Pues eso que se me ha debido mover el compás o algo. Se me ha debido mover el compás. Un poquito. Sí, efectivamente, es un problema de que se me ha movido el compás. Bueno, pues lo vamos a falsear un poco para que el examinador no lo descubra. Para vosotros, para que sí que lo veáis, voy a dejar marcados los puntos que donde tendría que quedar. Si vosotros hoy veis que es que haya un error, por favor ponedmelo en los comentarios, os lo agradeceré mucho. Y ahora nos queda un elemento que no es tontería, el contorno aparente, tanto aquí como ahí. Y ya os digo que eso no es tontería, ese es un tema que tiene su importancia. Eso no es a ojo, eso no es poner la regla de este modo. Esto implica trazar una perpendicular desde el eje Y, esto es aplicación de tangencia, trazar una perpendicular a la curva, perdón, por aquí, el centro, hasta aquí, y por la otra aquí. Esos serían los puntos de tangencia y luego el contorno aparente vendría en la unión de esos dos puntos. Y que como se me ha movido el compás no me queda como a mí me gustaría, pero bueno. Y luego uniendo también estos otros dos tendré este trozo visto a partir de aquí oculto. Hasta ese punto. Luego la circunferencia seguirá por aquí oculta y aquí este trozo también será oculto, esta será oculta, esta será oculta y ¿qué más nos queda por ahí oculto? Pues el trocito ese de la circunferencia, que es poca cosa, este trozo es visto, hasta ahí, y luego este trocito de aquí es oculto y este trozo también es oculto. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos ahí esa pieza. 3/4 es un coeficiente de deformación que está en el límite, vamos a ver, siempre se dice que el coeficiente de deformación en una perspectiva caballera tiene que oscilar entre 1/2, si es menos de 1/2 es demasiado pequeño, y 3/4. De todas maneras, eso es algo que es absolutamente arbitrario. Es producto del efecto que tiene la visión, en el que los objetos cuanto más lejanos se ven más pequeños, y con el escorzo en una pieza pues se produce una deformación, ¿no? Se produce una reducción de las medidas. Entonces, para parecerse esto a la... Espérate que acabo de detectar un error. Correcto. Vale. Estos puntos están mal obtenidos. Serían aquí. Quieto. Esto está mal situado. Lo he dicho una vez más.
no es tan grave equivocarse como no detectar el error. Entonces, sí, porque me he dado cuenta, porque justamente por la deformación de la perspectiva hace que, por el tipo de perspectiva, hace que las líneas en profundidad no se deforman. Entonces lo mismo tiene que medir esta arista de aquí que la de delante. Y a mí me estaba cantando que no medían lo mismo. Por lo tanto, esta arista estaba mal situada. Tendría que llegar desde aquí hasta aquí. Ahora sí tiene esto mejor aspecto. Ahora sí. Ahí tenemos. Es que me había dado mala impresión. Digo, es que esto es más pequeño que esto otro. Que siempre nos va a aparecer, porque producto de que no sea una perspectiva basada en la óptica, como por ejemplo la perspectiva cónica, que tiene mejor el tema óptico, con eso de que las líneas fugan en el espacio, pues como eso no es así, en el caso de las líneas paralelas son paralelas, y eso genera una forma un poquito rarita, ¿no? Es algo que no visualmente no nos termina de engañar, pero era demasiado. Ahora creo que ya está bien. Bueno, pues si vosotros distinguís otro fallo, yo tengo, que ahora mismo es un puñal clavado en el corazón, esta incongruencia, ¿no? Que hace que esta línea yo la haya trazado con un poquito de trampa. Ese es el teorema de la línea inteligente. Y creo que todo el fallo procede del compás. Y quizás se me ha movido el compás cuando yo he puesto aquí las medidas. No, que esto lo he medido con la regla. Me da la sensación que el ejercicio está preparado para que el centro de la circunferencia coincida con el centro de la proyección. Me da la sensación. Y veo que hay aquí esta pequeña medida. Me da la sensación que está preparado para que quede ahí. Y por ahí puede venir el tema. Pero no sabemos. Hemos terminado este examen de selectividad de hace 10 años, del curso 14-15. Espero que lo hayáis escuchado medianamente bien. Se me ha olvidado traer el micrófono al primer plano, traérmelo a la mesa, está en el otro lado de la habitación. Pues espero que no se haya escuchado demasiado bajo. Y en el próximo vídeo pues seguiremos con otros exámenes de este tipo.